limpios, comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Gracias te damos, Señor, porque cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, muertos, sin fe, sin vida eterna, Señor, condenados, Señor, tú has venido en Cristo Jesús a encontrarte con nosotros, Señor, y a traernos todo lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Señor, ser perdonados, justificados, reconciliados con Dios, redimidos de la maldición de la ley. Gracias, Señor, que en ti tenemos todo esto por medio de la fe. Gracias, Padre, te damos por esa gracia infinita que en Cristo nos has dado, nos has mostrado, Señor. Y en esta noche queremos seguir indagando en tu palabra, en la enseñanza que nos dejaron tus apóstoles con respecto a la muerte de tu Hijo, Señor. Revélanos más, Señor, con respecto a qué logró el Señor en su muerte en la cruz por nosotros los creyentes, Señor. Gracias que esto es para los que creen, Señor. Gracias que tú has puesto esta fe en nuestros corazones para que podamos creer en Cristo. Señor, te abrimos nuestros corazones. Sigue hablándonos en esta reunión, Señor, capacitándonos también por medio de tu palabra para compartir con otros el evangelio de nuestra salvación. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Entonces, seguimos compartiendo. En esta porción que estamos compartiendo es todo lo que la muerte de Cristo logró por el creyente, por el que cree en él. Ya vimos, lo primero era que nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio propiciatorio, ¿verdad? Segundo, nos redimió de la maldición de la ley. Y ahora vamos a ver que el Señor también en su muerte, otra palabra que los apóstoles por medio del Espíritu Santo utilizaron es que Jesucristo en su muerte nos justificó ante la justicia divina. Entonces cada uno de estos son aspectos diferentes que logró el Señor en el único y en el mismo sacrificio de su muerte en la cruz. Vamos a ver entonces que el Señor nos justificó ante la justicia divina. Primero vemos que el hombre es injusto, o sea que es un pecador. O sea, la palabra injusto en lo que hoy vamos a compartir no quiere decir una persona que da lo que se merece este o aquel. Injusto. Justo quiere decir que es derecho, que se comporta íntegramente conforme a la ley de Dios. Es el hombre justo ante la justicia de Dios. Pero hoy vemos que el hombre es injusto. Y que para que Dios pueda aceptar al hombre, el hombre tiene que ser justificado por Dios. Dios no puede aceptar al hombre cuando éste está en una posición de injusticia. O si no, Dios mismo sería injusto. Entonces vemos en Romanos, podemos leer Romanos capítulo 3. Verso 9 dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, nosotros los judíos. ¿Somos mejores que los gentiles, los que no son judíos? Dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto judíos como griegos que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que el ser pecador le hace a uno injusto delante de Dios. Y como todos pecamos, todos somos injustos delante de la justicia divina. Romanos 3:23, ahí abajo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Es claro el Nuevo Testamento en decirnos que no hay ni un ser humano, ni un hijo de Adán que no sea pecador, por lo cual todos son injustos delante de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Dice, el término hebreo que se usaba en el Antiguo Testamento para justificación es hizdik. Lo importante, ¿qué significa? Es un término legal, porque estamos hablando de la salvación legal, ¿verdad? Es un término legal que significa declarar judicialmente que el estado de una persona está en armonía con las demandas de la ley. Entonces, si una persona, la conducta de una persona está en armonía con las demandas de la ley de Dios, entonces él está justificado delante de Dios. Como leemos, por ejemplo, en Éxodo 23:7. Dice, por ejemplo, al pueblo de Israel: aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Esta palabra justo viene de esa raíz, de hizdik, ¿verdad? ¿Qué es una persona justa? Una persona que fue hallada delante del juez, acá en este caso del juez terrenal de los jueces de Israel, fue declarada inocente, ¿verdad? Es justa, ¿verdad? Es la palabra justa. Deuteronomio 25:1. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte, esto es a la corte humana, por eso se declara justo. Delante de la corte divina nadie es justo, ¿verdad? Pero si hay pleito entre dos hombres y van a la corte, los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. Sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado, etc. Está usando nomás la palabra hizdik cuando habla de declarar a una persona justa o justificarle. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces está hablando nomás, como en el Antiguo Testamento, algunas personas eran declaradas justas y otras injustas. Como dijimos, este término no tiene que ver con dar a cada uno lo que se merece. En la Biblia la palabra justicia tiene que ver con una vida que está en armonía con la ley de Dios. Es un término judicial, ¿verdad? Isaías 5:23. Y después vamos a entender este término aplicado a nosotros. Cómo Dios puede aplicar este término a nosotros los pecadores, ¿verdad? 22 dice: hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. ¿Se dan cuenta cómo en el Antiguo Testamento se usaba mucho esta palabra para decir quién era justo y quién era injusto? Entonces, ahora vemos aquí, dice, en el Nuevo Testamento, el verbo griego usado en el Nuevo Testamento para justificar es dikaio. Es también un término legal que significa declarar justa a una persona. O sea, que ella está en conformidad con la ley. Entonces, dikaio se usaba en el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo, que es parte del Nuevo Testamento. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás dikaio, o sea, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Es un término legal. O sea, o uno es justificado o condenado legalmente por medio de su forma de hablar, de sus palabras, dice el Señor. Lucas 7:29. Cuando todo el pueblo, esto es referencia a cuando Juan el Bautista estaba ministrando en el río Jordán, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Entonces la justicia, el dikaio de Dios, ¿verdad?, es dar legalmente un reconocimiento de justicia a los hombres que se bautizaban, estaban cumpliendo. Dios mandó que todos debían bautizarse en el ministerio de Juan, arrepentirse de su pecado y ser bautizados. Si uno se bautizaba, estaba cumpliendo con la justicia de Dios, estaba viviendo
en una vida de rectitud conforme a lo que la ley demandaba en ese momento. Sin embargo, los fariseos y eso no se bautizaron. Entonces no eran justos delante de Dios en ese ítem porque no estaban cumpliendo con lo que Dios mandaba en ese momento. ¿Entienden? Después Romanos 3:4. Desde el 3 vamos a leer. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito. ¿Para qué? Le dice a Dios. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Toda esta palabra de justicia legal está en esta palabra dikaio. El término justo significa recto o derecho, es decir, conforme a una norma. Un hombre justo, recto, es aquel cuya conducta está en armonía con la ley de Dios. Pero cuando Pablo dice que entre los hombres no hay justo ni aún uno, quiere decir que no hay ningún hombre que vive en armonía absoluta con la ley de Dios. Porque es pecador. Porque no hay justo ni aún uno. Ahora vemos que la justicia de Dios condena al hombre pecador. Dios es justo. Su carácter, uno de sus atributos es justicia. Y su carácter hace que Dios no tenga otra alternativa que condenar al hombre pecador. La justicia de Dios condena al hombre pecador. Entonces todos estamos condenados por la justicia divina. Génesis 2:17, cuando el hombre pecó, recuerdan que el hombre pecó y Dios tuvo que hacer algo. Primero Dios le dijo al hombre: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La justicia de Dios era que si el hombre comía del árbol y desobedecía a Dios, iba a morir. Romanos 1:32. Desde el 18 tiene que ser, desde el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
Están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ay, tenemos que atajar esto. Así nos describe la justicia de Dios. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. Bueno, esta es una descripción general de cómo está el hombre en su injusticia delante del Dios justo y santo. Por lo tanto, Dios condena al hombre pecador. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera de ese árbol que lo separaría de Dios, que le daría una conciencia independiente de Dios, caería en la condenación y la muerte. Y Dios condena al hombre pecador. Dios no puede aceptar al hombre pecador. Dios no puede recibir al hombre pecador. Dios tiene únicamente que condenar al hombre pecador. Pero el hombre procura la justicia propia. Aunque Dios condena al hombre pecador y revela su ira sobre la humanidad caída, el hombre procura establecer su propia justicia. Y el Señor habló en Lucas capítulo 18, en una parábola. El Señor dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando Él vino al mundo, encontró a la gente más religiosa, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Entonces Él habló una parábola y dijo, una parábola, ¿a quién le habló esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos se creían justos. Y despreciaban a los demás. Dice la parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos, o sea, un estafador, un extorsionador. El fariseo, que era el religioso, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces acá vemos que por medio de las prácticas religiosas especialmente, el hombre procura establecer su propia justicia delante de Dios. Señor, escúchame un poco. Yo soy bueno, yo soy religioso, yo hago esto. Yo no estafo, yo no miento, yo no robo. Yo ayuno, yo doy mi dinero al templo en Jerusalén en aquel tiempo, ¿verdad? Yo soy justo delante de ti. Yo no soy como aquel pecador recaudador de impuestos. El hombre, por medio de las religiones. ¿Para qué son las religiones? Para presentarse como justos delante de Dios. Todas las religiones desde Adán en adelante han procurado establecer un código de conducta, de moralidad, de leyes, que si uno guarda todos los códigos, se conduce de acuerdo a esa religión, entonces se cree justo delante de Dios. Quiere establecer su propia justicia. Hasta que viene Cristo y nos desnuda. Y nos hace ver que ni uno de nosotros es justo delante de Dios. Y acá está el otro, dice en el versículo 13. Pero el pecador, el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él sí reconocía, porque él no tenía que jactarse de nada religioso, porque no era una persona religiosa, era una persona sin religión. No le quedaba otra que reconocer delante de Dios que era pecador y que Dios sea
propicio a él. Ya estudiamos la palabra propiciación. Que Dios tenía que hacer algo por él. Que él no podía hacer nada para justificarse delante de Dios. Dios tuvo que hacer algo para ser favorable al pecador, ser propicio al pecador. Entonces, Romanos 10, 3 y 4 también vamos a leer. Realmente cuando leemos el Nuevo Testamento, nuestra visión natural 180 grados va a cambiar, porque nosotros creemos que por nuestra propia justicia Dios nos va a declarar justos y nos va a aceptar en su reino. Pero es todo lo contrario, como dice acá. Está hablando Pablo de los judíos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, ¿verdad? Quieren hacer cosas serias con Dios, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Cuándo no nos sometemos a la justicia de Dios? Cuando queremos establecer nuestra justicia propia. Ahí erramos. Nosotros tenemos que reconocer nuestra injusticia. Así Dios puede hacer algo por nosotros. Pero mientras que nosotros querramos mantener nuestra justicia, Dios no puede hacer nada por nosotros. Dios decretó que todos los hombres son pecadores injustos, pero el hombre procura la justicia propia, como él. Especialmente la gente muy religiosa. Entonces quiere sacar delante de Dios todos sus méritos religiosos y cree que por eso Dios le va a aceptar. Pero ya vimos en la parábola y aquí palabra del apóstol Pablo y vamos a seguir viendo que esto no es así. ¿Por qué? Dice el 4. Porque por la ley no podemos ser justificados. Al revés creemos nosotros, ¿verdad? Que por la ley, por el cumplimiento de la ley, yo voy a ser aceptado por Dios. No. Vamos a ver acá que el apóstol San Pablo nos dice que por la ley no podemos ser justificados ante la justicia divina. Romanos capítulo 3, 19 al 20, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, está hablando de la ley de Dios, no la ley de los hombres. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué hace la ley? No nos justifica delante de Dios, nos hace responsable delante de Dios, nos cierra la boca. Porque ante la ley perfecta de Dios, nadie puede cumplir la ley de Dios. Entonces todos estamos calladitos, no podemos decir nada. Después dice el verso 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No viene la justificación. ¿Qué hace la ley? Nos muestra nuestro pecado. Porque cuando la ley dice no matarás, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que el hombre mata. Bueno, yo no maté, digo. Pero cuando la ley dice no mentirás, te das cuenta que sos mentiroso. La ley, ¿verdad? La ley te muestra tu pecado. La ley no te salva de tu pecado. La ley te muestra tu condición de pecado. Por eso dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dios no le dio al hombre la ley para que sea salvo por medio de la ley, sino para mostrarle cuán pecador es en el estado de condenación en que se encuentra. ¿Entienden? La ley nos muestra el pecado, no nos justifica delante de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sí. Escuchen bien las palabras del apóstol Pablo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús,
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, acá ya tenemos la parte positiva, pero ahora estamos mirando todavía la parte negativa, ¿verdad? ¿Cuál es la parte negativa? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y concluye Pablo, dice, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. A nadie Dios le va a declarar justo por medio del sistema de guardar la ley de Dios. Lógico, ¿por qué? Porque nadie puede guardar la ley de Dios. Entonces Dios no le puede dar la justificación a ningún ser humano, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos estamos hechos responsables ante la ley de Dios. Vamos a leer ahora Gálatas 3, un poco más abajo ahí, capítulo 3, 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie es justificado, dice Pablo, por la ley. El justo es por la fe que tendrá vida, no por guardar las obras de la ley. Porque si el hombre pudiera guardar, si hay un ser humano en la tierra que nunca mintió, nunca robó, nunca codició los bienes ajenos, siempre le tuvo a Dios por encima de todas las cosas, nunca usó el santo nombre de Dios en vano. Si hay un hombre en la tierra que cumplió todo eso, entonces él es justificado por la ley. Pero porque no hay nadie que pueda cumplir toda la ley de Dios, nadie está justificado por medio de la ley, sino que todos están bajo la condena de la justicia divina. Esa es la condición del hombre. La ley, como dice acá, no justifica al hombre. La ley no hace recto al hombre. La ley lo que hace es mide o pesa al hombre. Es como una regla para medir. Te mide y quedas cortito. Nunca llegas a la estatura de la ley. O como una balanza. Te pones acá y acá está la ley de Dios. ¿Cómo te quedas? Allá arriba. Nunca pesas como la ley pesa. La ley te mide. La ley no te justifica. Y por lo tanto, la ley te condena. ¿Está claro? O va en contra de nuestro pensamiento religioso. Va en contra. Porque nosotros comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol estaba prohibido. ¿Recuerdan? Cuando comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, hemos procurado establecer nuestra propia justicia, evitando lo malo para hacer lo bueno. Pero nunca hemos podido, porque el pecado mora en nosotros y nos lleva a dar frutos de pecado. ¿Entienden? No podemos, el árbol de naranja no puede dar manzana. El hijo de Adán, caído y pecaminoso, no puede vivir una vida justa delante de Dios. No comimos el árbol de la vida, comimos el árbol que nos llevó a la muerte y a la condenación. Ahora, acá viene lo lindo, lo que Dios hizo por nosotros. Dice, la justificación es un don de la gracia de Dios para nosotros. El ser declarado justo por Dios es un regalo, un don. Es algo que nosotros no pudimos pagar, adquirir por nuestros propios méritos, ¿verdad? Es un don de la gracia. Gracia quiere decir un favor inmerecido. ¿A quién vos le das gracias? Al que te hizo un favor, ¿verdad? Es un don de la gracia de Dios para nosotros. Que dice Juan 1:17, el Evangelio de Juan. Este es uno de los versículos que a mí más luz me arrojó en mi vida cristiana. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. A través de Moisés, Dios nos dio la ley para mostrarnos nuestros pecados,
para mostrarnos que nuestra conducta nos condena delante de Dios. Pero si nos quedábamos ahí, Dios después nos dio a Jesucristo. Y en Jesucristo vimos la gracia de Dios. Lo que Dios hizo por nosotros los pecadores, para rescatarnos de esa condenación y para declararnos justos delante de Dios. Pero no fue algo así nomás. O sea, no porque Cristo vino y se hizo hombre, ya estamos justificados delante de Dios. No porque Cristo habló lindas parábolas, estamos justificados delante de Dios. No porque Cristo hizo muchos milagros, estamos justificados delante de Dios. Vamos a ver por qué estamos justificados delante de Dios después. Gálatas 5:4. Pablo a los Gálatas otra vez. ¿Qué sentencia del apóstol San Pablo? De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Si el hombre quiere justificarse por medio de la ley, entonces está separado de Cristo y de la gracia de Dios en Cristo. O es lo uno o es lo otro. ¿A quién vamos a elegir para ser justificados? ¿A Cristo como la gracia de Dios o a nuestra obediencia, supuesta obediencia a la ley divina? O es lo uno o lo otro. No pueden convivir, porque Pablo había predicado el evangelio de la salvación a los Gálatas y ellos habían recibido a Cristo como la gracia de Dios. Pero luego vinieron judaizantes, eran también cristianos, pero que todavía querían guardar la ley de Moisés para ser justificados delante de Dios. Invadieron esas iglesias que estaban en la región de Galacia y le convencieron a ellos que aparte de Cristo, también necesitamos guardar la ley con todos sus requisitos para ser justificados delante de Dios. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas la carta a los Gálatas, que es muy importante leerla toda, pero estamos tocando un tema. De Cristo os habéis separado, le dice Pablo a los Gálatas. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Tito, el compañero de misiones de Pablo, Tito 3:7. Para que justificados por la ley, dice no, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Fuimos justificados por su gracia, por lo que Él hizo para nosotros, ¿verdad? Para ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Solamente los que han sido justificados por la gracia de Dios tienen esta esperanza de la vida eterna. Los que quieren justificarse a sí mismos están separados de la gracia de Dios y están separados de la vida eterna de Dios. Porque ningún ser humano será justificado delante de Él por la justicia de la ley, dice el apóstol Pablo. Ahora tenemos que ver cuál es la gracia de Dios. Podemos ver primero que Jesucristo es el justo, así le llama la Biblia. El justo no solamente delante de los hombres, porque algunos somos un poco más justos y otros un poco menos justos delante de los hombres. Hasta podemos ser muy justos delante de los hombres. Pero acá estamos hablando que Jesucristo es el justo. Imagínense, después de pasar la radiografía de la justicia divina, Él es el justo de Dios. Hechos 3:14. 3:14. Le dice el apóstol Pedro, acá está predicando a los judíos en Jerusalén, dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. ¿Recuerdan cuando estaban delante de Pilato? Fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos fueron los que pidieron que al que inclusive Pilato lo declaró justo, ¿verdad? Al santo y justo pidieron que sea condenado como asesino, ¿verdad? Y sin embargo, pidieron que Barrabás salga libre. Pero Él es el justo, Jesús es el justo.
Hechos 22, 14. Y él dijo, ese es un testimonio que da Pablo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Así le llamaban a Jesús, ¿verdad? El justo, aquel que vivió toda su vida en armonía con la ley de Dios. Nació, creció, vivió, murió en una vida de absoluta justicia, en armonía con la ley de Dios. El apóstol San Pedro dice en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados, no los suyos, sino los nuestros, ¿verdad? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así le llama el apóstol Pedro a Cristo, ¿verdad? Que Él murió, Él es el que murió, el justo por los injustos, para que estos injustos puedan ser llevados a la presencia de Dios. Jesucristo es el único hombre que fue declarado justo por Dios basado en sus propios méritos. Mateo 5:17. El Señor dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él vino a cumplir todo lo que demandaba la ley de Moisés y a cumplir también todo lo que los profetas habían anticipado acerca del Mesías, de Cristo. Él vino a cumplir toda la ley de Dios, ¿verdad? Filipenses 2:8. En el 6 dice, Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo fue obediente? Hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca desobedeció a Dios en todo su vivir humano, ¿verdad? Hebreos 4:15. Podemos leer desde el 14, dice. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. ¿Quién era este? Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia del sacerdote que es Cristo, el sumo sacerdote. Él fue tentado en todo, igual que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. Nunca cedió a la tentación. Nunca pecó. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él es el justo delante de Dios. Mateo 3:17. Cuando Jesús subió del agua en su bautismo, dice así. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De ningún ser humano Dios pudo decir que le causaba placer, alegría, gozo. Solamente, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Él era aceptado por Dios, pero siendo un hombre verdadero, ¿verdad? Porque nació de la Virgen María, recibió la naturaleza humana como nosotros recibimos, ¿verdad? Él era un hombre verdadero que complació a Dios desde que nació hasta que murió. Entonces Jesucristo es el único justo que fue declarado justo por Dios basado en sus propios méritos. Por lo cual, vamos a ver ahora el punto 7, que somos justificados en Jesucristo, quien es la justicia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser declarados justos por Dios aunque seamos pecadores?
solamente en nuestra relación, en nuestra identificación, en nuestra unión con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando leímos en Génesis capítulo 3 cuando el hombre pecó? ¿Qué hicieron el hombre pecador? Cuando vieron que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Hicieron hojas, con esas hojas de higuera se hicieron delantales y se presentaron así delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? No aceptó lo que el hombre hizo para cubrir su desnudez, su pecado. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un animal, 2 en ese caso, y a cada uno los cubrió con la piel del cordero. Los cubrió con el Cordero de Dios. Dios los vio a ellos justificados porque estaban en Cristo Jesús. Estaban cubiertos de Cristo Jesús. Ninguna obra nuestra religiosa, ninguna hoja de higuera, por más linda que sea, puede cubrirnos delante de la justicia de Dios. Entonces vamos a mirar acá cómo el apóstol Pablo y otros usan esta referencia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, no es lo que pecó o practicó, no conoció lo que era el pecado. Está hablando de Cristo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Como que le transfirió a Cristo nuestros pecados en la cruz. ¿Verdad? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él se hizo la justicia de Dios. Nosotros fuimos declarados justos por Dios en Cristo que tomó nuestros pecados. ¿Verdad? Y como que la justicia de Dios en Él. Porque Dios castigó en Él nuestros pecados. No es que Dios pasó por alto nomás. No, Dios tuvo que castigar en su Hijo Santo, justo, nuestros pecados. Entonces vamos a mirar Hechos 13:38 y 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, de Cristo, os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en Él todo aquel que cree es justificado. ¡Qué maravilla! Nosotros le dimos a nuestro pecado, Él nos dio a nosotros su vestidura de justicia. Es un intercambio. Él tomó nuestro pecado y Él nos vistió de su justicia. Qué lindo como dice acá. Estas son palabras del apóstol Pablo también, ¿verdad? Entonces dice así. Que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. De todas las cosas que vos infringiste la ley de Moisés, en él, como dijimos la otra vez, posicionado en Él. Identificado en Cristo Jesús. En Él todo aquel que cree es justificado. Ahora, 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros, ¿dónde? En Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, estamos condenados, ¿verdad? Pero dice acá, pero por obra de Dios, por obra suya, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Bueno, ya vimos la otra vez lo que es la redención. Otro día vamos a hablar de la santificación, pero hoy estamos viendo que en Cristo Jesús Él fue hecho por nosotros justificación, declaración de justicia delante de Dios. 1 Corintios 6:11. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Solamente en Jesucristo nosotros somos justificados
porque Él es justo. Cuando estamos en el justo, estamos justificados delante de Dios. Cuando no estamos en el justo, cuando no nos identificamos con Cristo, no estamos justificados delante de Dios. Estamos condenados por la ley de Dios. Ya que el hombre no puede ser justificado ante Dios por sí mismo, Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo para que Él, siendo el justo, nos justifique delante de Dios. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Un hombre se refiere a Adán. Así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién nos dio el pecado? Adán. ¿En quién estamos condenados? En Adán. Pero en Cristo hemos recibido la justificación. Hemos sido hechos justos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Para eso tenemos que unirnos a Él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos unimos a Él? Es por la fe. Dios escogió que sea por la fe. ¿Qué es la fe? Es el depositar nuestra confianza. Si esa silla te sostiene, es porque esa silla es capaz de sostenerte. Pero si no te sentás en la silla, quiere decir que no ejerces tu confianza en la silla, ¿verdad? Confiamos en la justicia de Jesús. Confiamos que Él en la cruz tomó nuestros pecados para pagar nuestros pecados y cedernos, darnos, vestirnos de su justicia. Si creemos en eso, Dios nos justifica. No es por medio de nuestras obras, es por medio de la fe en el que justifica. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nuestra fe en Cristo es lo que nos justifica, en la justicia de Cristo, en la justicia de Dios. ¿Qué hizo la justicia de Dios? Condenó nuestros pecados en Cristo. El sacrificio de Cristo fue puro, santo y perfecto, valioso, capaz. El valor de la muerte de Cristo vale para pagar nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. Como dijo Juan el Bautista, ahí está. Él es el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Algunos pecados. Quita el pecado del mundo. Todo eso que leímos en Romanos capítulo 1, quitó de la culpa de todas esas cosas en el que cree en Él. No en el que confía en su propia justicia. Entonces, Romanos capítulo 5, verso 1, leemos también. Acá como que hace una conclusión el apóstol Pablo de todos estos capítulos. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la ley, no, por la fe. Amén. 5:1. Romanos 10:10. Vamos a leer desde el 9, dice. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. ¿Para qué? Para ser justificado, para justicia. Ahora Gálatas 2:16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe
en Cristo. No es la fe en el poder mental, la fe en los milagros de Jesús tampoco, o en las palabras lindas de Jesús. No, la fe en la persona de Cristo. Vamos a ver después con más claridad. Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, quiere decir nuestro conductor, nuestro niñero. La ley vino a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley lo que hizo fue embretarnos en un lugar, en un corral sin salida. Y nos embretó y nos llevó a una sola salida, que es Cristo. ¿Verdad? Es por medio de la fe en Cristo. La ley no nos salva, la ley nos muestra que necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador, necesitamos el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y nos justifica delante de Dios. Dios nos justifica por la fe, ¿verdad? Pero por la fe en la sangre que nos redime. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera pagado nuestra condena. No hubiéramos podido ser perdonados. No hubiéramos podido, Él no hubiera recibido el castigo de Dios por nosotros, la justicia de Dios, para justificarnos a nosotros delante de Dios. ¿Entienden? Porque mucha gente cree en Jesús como un gran maestro, como un buen ejemplo, como un mártir sufrido que hay que imitar en la vida. No, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por la fe en su sacrificio humano, en su sangre, que nos redime para Dios. ¿Verdad? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Dios nos justifica por medio de Cristo, de la mediación que hay en Cristo Jesús por nosotros. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados, y acá hay una palabra maravillosa, gratuitamente por su gracia. No puede redundar más en algo que Él nos dio sin mérito alguno. Dice el apóstol Pablo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora dice acá, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿A quién justifica Dios? Al que pone su confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. A Él justifica Dios. Para eso Dios le envió a su Hijo, para morir por nuestros pecados. 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Somos justificados por la fe, pero por la fe en su sacrificio, en su sangre. ¿Entienden? Tuvo que intervenir un sacrificio del justo y santo para ser justificados por Dios. Gálatas 2:21. Hay tantos aspectos de la muerte, del sacrificio de Cristo, que a veces confundimos los términos, ¿verdad? Pero tenemos que saber discriminar lo que es la redención, la reconciliación, la justificación, porque son aspectos del único sacrificio de Cristo. Gálatas capítulo 2, 21.
Qué lindo lo que dice Pablo. No hago nula la gracia de Dios. Si uno se quiere justificar por las obras de la ley, su propio mérito, ¿qué hace? Hace nula la gracia de Dios. Dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Qué determinación. Porque si yo pudiese ser, ¿verdad?, justificado por medio de la justicia que viene de la ley, ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido la muerte de Cristo. Pero Pablo lo resume también. No hago nulo lo que Dios hizo por mí, inmerecidamente. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió de balde. Pero no murió de balde, porque era el único medio a través del cual el hombre podía ser justificado por Dios. ¿Qué nos resta a nosotros? Poner nuestra fe en su sacrificio, en su justicia. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, vémonos a un punto final. Dice la palabra de Dios, dice que la resurrección de Cristo confirma nuestra justificación. No es que nos justifica, confirma que hemos sido justificados por Dios. La muerte es la que nos justifica, el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Nuestra fe en Él. Pero si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, Él hubiera sido un muerto más entre todos los hijos de Adán. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos para darnos la prueba que Él aceptó el sacrificio de Cristo para la justificación del que cree en Él, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 16 y 17. Acá el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, porque está hablando de que nosotros también vamos a resucitar. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados. Todavía estamos bajo la condenación de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía. Como dice acá, es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Romanos 4, 25. Y acá vamos a ir terminando. Romanos 4, 25. Justamente es muy importante. El 22 dice. Está hablando de Abraham, cómo Dios le justificó a Abraham por medio de su fe en Dios. Entonces dice, por lo cual su fe, habla de la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, los creyentes, ¿verdad? A quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Verdad? Entonces Él fue entregado en la cruz, en la muerte, por nuestras transgresiones. Ahí Él pagó nuestras transgresiones. Pero cuando resucitó, ahí se selló nuestra justificación. ¿Entienden? Porque Cristo fue el único ser humano que venció la muerte. ¿Recuerdan cuál era la condena del pecado? Era la muerte. ¿Y quién fue resucitado entre los muertos? El Señor Jesucristo, el que pagó los pecados de la humanidad y resucitó venciendo la muerte. Ahí podemos ver, porque ningún otro resucitó de los muertos. Me dirá Lázaro, sí, pero él volvió a morir. La viuda, el hijo de la viuda de Naín, él fue resucitado, pero después murió también. Todos los que resucitaron, no, es la resurrección final. La resurrección final va a venir cuando venga Cristo, para los que creen en Él. Pero Él fue, como dice Pablo, el primogénito de entre los muertos. Él resucitó para nunca volver a morir. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Bueno, ese es otro punto. Alguna vez vamos a estudiar la resurrección de Cristo. Pero estamos viendo que la resurrección de Cristo confirma
que hemos sido justificados por Dios. Legalmente, estamos hablando siempre, la muerte de Cristo es un logro legal de Cristo, jurídico. Después en su resurrección va a venir lo que Cristo hizo orgánicamente o está haciendo en nuestro ser, ¿verdad? Pero para tenernos más bien en claro, vamos a leer acá algunas conclusiones, pero no vamos a leer juntos porque es mucho. Yo leo y ustedes pueden leer con la mirada para tener claridad. La palabra justificar es un término judicial que significa absolver, declarar justo, pronunciar sentencia favorable de aceptación. En efecto, el culpable, yo, comparezco ante Dios, el juez justo. Pero en vez de una sentencia de condenación, recibe la absolución. Ese es el que es justificado. La justificación es un acto de la gracia libre de Dios, por medio de la cual Él perdona todos nuestros delitos y nos acepta en calidad de justos ante su presencia. Solamente en virtud de la justicia de Cristo, imputada o atribuida a nosotros y recibida por fe solamente. Nos imputa la justicia de Cristo. Recibimos la justicia de Cristo por la fe. La justificación denota el acto de Dios que declara que los hombres quedan libres de culpa y que son aceptables delante de Él. El estado que resulta se denota con la palabra dikaiosune, o sea, justificación. Y por último, la justificación es primordialmente un cambio de posición del pecador. Antes condenado, ahora absuelto. Antes bajo la condenación divina, ahora libre de ella. Eso hizo Cristo al morir en la cruz por nosotros. Nos justificó delante de Dios. Nos vistió de su justicia. Hoy delante de Dios no hay condenación para el que cree en el Cordero de Dios. Qué fácil fue para nosotros. Qué difícil fue para el Señor. Antes de ir a la cruz en Getsemaní dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él tenía que ir a la cruz para justificar al pecador. Todo el que cree en Él es justificado delante de Dios. Pero nos cuesta creer porque queremos establecer nuestra propia justicia. Creer es, como escuché una vez una persona decía, uno que se está ahogando en el agua y le dice: soltate, no vaya a chaputear. Uno quiere ahí tratar de salvarse a sí mismo. No, quédate, soltate y respira. Y ahí te quedas flotando, ¿verdad? Creer es, vamos a decir, abandonarte. Sin embargo, querer salvarte a vos mismo es tu propio esfuerzo. Gracias al Señor por la justificación. ¿Podemos hacer una oración al Señor para terminar? Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, porque lo que nosotros no podemos hacer, Señor, tú lo hiciste por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre, que has enviado a tu Hijo como un hombre verdadero, que venció toda tentación, Señor, y fue obediente a ti, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, en esta noche yo reconozco que soy un pecador, injusto, insalvable por mis propios méritos. Señor, desecho todo mi esfuerzo religioso para cubrir, Señor, mi injusticia delante de ti. Y me visto del Cordero de Dios, Señor. Reconozco que la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados y que su justicia me justifica delante de Dios. No confío en mí, Padre. Confío en la gracia tuya. No hago vana tu gracia, Señor. Acepto por la fe la justificación que me has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta verdad, que podamos ser capaces de compartir con otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.